Bueno, buenas noches, muchachos. Buenas noches, Estamos, buenas noches. ¿Cómo Buenas noches, están, profe. muchachos? ¿Cómo están? Bien, profe. Bueno, me alegra mucho, muchachos. Como saben, hoy tienen sesión en línea con el instructor Alex Omar, correspondiente a la transversalidad de deportes. Hoy les toca la evidencia de actividad de proyecto 7. Entonces, los dejo con el instructor. Listo, por acá voy a estar en un ladito, profe, si me necesitan. Ok, profe. ¿Me confirma, profe, si puede compartir pantalla, por favor? Sí puedo compartir. Gracias, profe. Bueno. Partido de los datos móviles. ¿Me pueden informar si están viendo la pantalla? Sí, yo la estoy viendo. Buenas noches, muchachos y muchachas, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches. Ahora sí pueden ver la página. Sí. Ok, muy bien. Como les decía la profe, mi nombre es Alex Omar Villegas, soy el profesor de Cultura Física, encargado de la transversalidad de todo lo que tiene que ver con hábitos de vida saludable, cultura física y todas las actividades que ustedes tienen relacionadas con lo que es el deporte, la recreación y la actividad física. Listo. Ustedes se reúnen hoy conmigo para socializar la actividad que tenemos programada, que es realizar una cartilla, ¿cierto? Entonces, la idea de esta noche es precisamente que tengamos información clara de cómo vamos a realizar la cartilla. Entonces, ya sabemos que el resultado de aprendizaje, bueno, la competencia es promover la interacción idónea. Y el resultado de aprendizaje es aplicar técnicas de cultura física para el mejoramiento de la expresión corporal, desempeño laboral, según la naturaleza y complejidad del área ocupacional. La descripción de la evidencia, que ustedes ya la tienen en su plataforma, es una cartilla sobre actividad físicas asociadas al desempeño laboral que ustedes tienen. Pero a eso tienen que agregarle unos test que ya están programados y que ustedes encuentran todos los formatos en la plataforma. Tenemos entonces que es un test de acondicionamiento físico y dice que el aprendiz debe revisar el material de formación que lo va a encontrar y que es una cartilla sobre los test. Yo ahorita se las muestro para que ustedes la vean y ahí van a encontrar los ejercicios que ustedes deberán realizar dentro de este test, ¿cierto? Hay otro material que es técnica de cultura física en el desempeño laboral, que lo que hace es simplemente mostrarles a ustedes o describirle en qué consiste la cultura física o las técnicas de cultura física asociadas al desempeño laboral. El material que encuentran ahí es supremamente interesante, pero ante todo es lo necesario para que ustedes puedan realizar el producto que se les está pidiendo, ¿cierto? Posterior a la lectura que ustedes le van a hacer a estas dos cartillas, el aprendiz diseñará una cartilla, y ojo que la cartilla es un documento escrito que no es largo, o sea, una cartilla no es lo mismo que un libro. Una cartilla es realmente un documento escrito pero corto, que resume o al menos muestra una serie de elementos que no requieren de demasiadas cuartillas para que se pueda desenvolver la actividad o al menos el conocimiento que uno quiere dar a conocer. Entonces esto
las cartillas realmente es un documento corto. No les estoy pidiendo 100 hojas, 200 hojas, nada de eso. Eso no es un tratado, tampoco es un ensayo, tampoco es nada. Es una cartilla donde ustedes realicen una serie de ejercicios y planifiquen una serie de actividades con las que ustedes consideran van a mejorar la condición física que ustedes tienen y que va a facilitar el desempeño laboral, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe tener esta cartilla? Como les dije, este producto que ustedes van a entregar es una cartilla que la van a hacer en PDF, ya ustedes buscan cómo le generan. Recuerden que toda cartilla tiene una portada muy visual, o sea, con fotografías, una cantidad de cosas. Y tiene todo lo que ustedes ya conocen de una pequeña cartilla. Tiene una introducción, tiene un índice, tiene una cantidad de cosas que ustedes deberán indagar en la internet. Pero ¿qué contenido debe tener la cartilla? Como les dije ahorita, todo lo relacionado al desempeño físico y laboral que ustedes como individuo están presentando. Entonces tenemos aplicar los test de condición física. Los criterios que se van a evaluar realmente son los criterios que yo voy a tener en cuenta y que voy a buscar dentro de la cartilla. O sea que los criterios de evaluación realmente son los contenidos que debe tener la cartilla. Entonces, aplica los test de condición física según técnicas de medición. Entonces, ¿cuáles son los test de condición física? Ahorita se los muestro. Listo. Selecciona los ejercicios para el plan de acondicionamiento. Cuando yo digo selecciona los ejercicios para el plan de acondicionamiento físico, de acuerdo con los métodos de entrenamiento, entonces, uno, dentro de la cartilla de actividad física, ustedes van a encontrar una serie de métodos de entrenamiento, ¿cierto? Y ustedes van a escoger un método de entrenamiento con el cual ustedes puedan realizar una serie de ejercicios diarios o que ustedes definan cuántas veces a la semana. Por eso se llama seleccionar los ejercicios para el plan de acondicionamiento. Recuerden que un plan de acondicionamiento, como su palabra lo dice, plan, es algo que está organizado con la intención de que se va a dar en un lapso en el que ustedes realizarán una cantidad de estímulos y que les va a favorecer ese desarrollo físico, ¿cierto? Entonces, un plan es, redundando un poco, es algo que se planea o se anticipa o se organiza con antelación para poder alcanzar unas metas propuestas. Entonces, cuando digo seleccionar los ejercicios para un plan de acondicionamiento, es que ustedes van a escoger en una paleta de ejercicios que hay en el mundo del fitness, la actividad física, el deporte. Ustedes van a escoger una paleta o una cantidad de ejercicios acordes a las necesidades que ustedes tengan a nivel de rendimiento, ¿cierto? Entonces, un ejemplo sería, bueno, yo voy a intentar mejorar mi cuerpo en acondicionamiento general. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a trabajar todo mi cuerpo 3 veces a la semana. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a escoger un ejercicio por grupo muscular. Entonces, hay un grupo de pectorales, voy a hacer un ejercicio de pectoral, sea un press banca. Voy a hacer un ejercicio de dorsales, o sea que voy a hacer jalones en polea alta o voy a hacer dominadas. Voy a hacer ejercicios para la parte anterior o para las piernas, voy a hacer sentadilla y voy a hacer peso muerto. Y para la zona core o para la zona abdominal voy a hacer abdominales tipo plancha, ¿cierto? Miren que ya escogí 5 ejercicios y con esos ejercicios voy a trabajar 3 veces a la semana con una intensidad horaria de 45 minutos. Entonces, en ese punto ya yo estoy haciendo un trabajo planificado con lo que voy a intentar mejorar mi condición física en el lapso de una semana o de un mes o de 2 meses, todo depende de cómo ustedes lo planifiquen. La intención es que normalmente uno planifica para un mes o 2 meses. ¿Qué significa eso? Que yo hago una programación de unos ejercicios que conlleve hacer una evaluación tanto al inicio de la prueba como al final de esa planificación. O sea, si yo planifiqué para un mes, yo hago un test como lo que le está pidiendo la cartilla para conocer cómo me encuentro yo hoy. Y me vuelvo a repetir el test al mes o a los 2 meses, dependiendo de cómo yo lo haya planificado.
y qué tiempo haya dado para ver los resultados, ¿cierto? El test no le pide baremos como tal, aunque la cartilla trae unos baremos, ¿cierto? ¿Qué es el baremo? El baremo es una tabla de resultados que me puede determinar en qué situación de estado físico me encuentro yo. Si ustedes tienen dificultad con los baremos, simplemente me avisan, me escriben o le comentan a la profe me manda el mensaje a mí y yo les comparto los baremos que yo tengo de los libros de entrenamiento deportivo y de cultura física. Entonces dice, bueno, elaborar un plan de acondicionamiento físico. Bueno, ya hicimos lo primero, ¿cierto? Aplica los test de condición física. ¿Qué son un test? ¿Qué es un test? El libro lo dice, la cartilla lo dice. Son una serie de ejercicios que me permiten indagar la situación de rendimiento en la que se encuentra un individuo, un paciente o en este caso un deportista, ¿cierto? Entonces diríamos, vamos a hacer el test de la sentadilla. ¿Para qué me sirve a mí el test de la sentadilla? Para poder indagar qué cantidad de fuerza de resistencia tienen mis piernas en relación a la cotidianidad que yo tengo. Entonces, ese sería el test, ¿cierto? Ese test tiene un baremo, que es lo que yo le estaba diciendo ahorita, que es una tabla de calificación. Entonces yo voy a la tabla de calificaciones y busco cuántas sentadillas hizo. Hizo 45 sentadillas en un minuto. 45 sentadillas en un minuto dice que se encuentra en un estado excelente. Ah, listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona está en una actitud física excelente en relación a la fuerza de piernas. ¿Eso qué quiere decir? Que él puede empezar un plan de acondicionamiento físico acorde a ese resultado. Pero resulta que hay alguien que no hace ejercicio, que posiblemente no alcance a hacer ni 20 sentadillas, ¿cierto? Entonces le va a parecer que tiene una actitud física o un rendimiento en relación a la fuerza de la pierna de malo. Entonces con él debe hacerse un plan de acondicionamiento físico ajustado a esos resultados. Voy a aclarar algo. Esto es algo que es calificable y yo lo reviso mucho. Normalmente tiendo a revisar mucho eso porque eso es lo que yo llamo coherencia en el plan. Si mi acondicionamiento físico, si el test arroja que yo tengo una condición física mala o regular y yo voy a hacer un plan de acondicionamiento físico con unas cargas de un atleta de alto rendimiento, eso no es real. ¿Por qué? Porque si yo tengo una condición física mala y voy a cargar peso o voy a hacer ejercicio como si fuera un profesional, posiblemente lo que voy a hacer es lesionarme o causarme cualquier patología asociada al abuso del ejercicio, ¿cierto? Entonces, yo debo tener cuidado con eso. Si yo presento unos resultados en los test de condición física que me determinan que tengo bajo estado de condición o que tengo bajo, como dicen ustedes, o sea, no tiene resistencia. Entonces, si el muchacho presenta que no tiene la capacidad para hacerlo, entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar un plan de entrenamiento o de acondicionamiento físico que vaya a favorecer la mejora de ese resultado que dio. Entonces, vamos a hacer actividades progresivas, sin tanta carga, para que la persona vaya generando adaptaciones fisiológicas coherentes y asociadas a ese rendimiento que presenta el deportista, ¿cierto? Entonces, yo no le voy a colocar, digamos, en el caso mío, mi plan de entrenamiento dice que yo los días lunes trabajo tren inferior, o sea, toda la parte de la pierna, la trabajo con un porcentaje de carga de entre el 75 al 80%, que traducido en kilos, yo podría decir que estaría trabajando con 70 a 80 kilos, ¿cierto? De peso en las piernas. Pero los días jueves, que vuelvo a repetir piernas, dice mi plan de entrenamiento que yo debo trabajar entre el 90 al 100% de mi fuerza máxima, que equivaldría en kilos, entre 90 kilos a 100 kilos, ¿cierto? Entonces, si ustedes analizan eso es coherente a lo que yo tengo como resultado de deportista. Pero si llega una persona nueva que nunca ha hecho ejercicio, ¿cómo debo trabajar yo? Yo no le puedo colocar peso, no le puedo colocar carga, no le puedo colocar mancuernas o aparatos que son muy pesados, porque puedo generar en él un daño a nivel muscular, tendinoso, articular y hasta óseo. Entonces yo debo tener cuidado con ello. Entonces, ¿qué debo hacer? Comenzar a planificar ejercicios con su peso corporal.
Entonces, ¿cómo sería con el peso corporal? Hacer sentadillas con su propio peso, o sea que no va a cargar nada. Hacer plancha con su propio peso. Hacer zancadas, hacer jalones con palo de escoba o con cualquier cosa que no sea tan pesada, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Porque hay ejercicios que son muy pesados aún con autocarga, o sea, con el peso corporal. Si nosotros hacemos un fondo, no sé si ustedes conocen el fondo es lo que conocen los muchachos cuando van al parque, que se llaman paralelas. Las paralelas son las dos barras donde los muchachos se montan y se dejan bajar hasta llegar a la profundidad del pecho y luego empujan hacia arriba. Ese es el que conocen como fondo o que conocen como dipi, así se conoce también, pero acá le decimos barras paralelas. Y están las dominadas, que son las barras altas, donde los muchachos se cuelgan con las dos manos y jalan para tocar con el pecho la parte inferior de la barra. Eso se llaman jalones. En el argot de nosotros conocen como dominadas, o algunos le dicen, sí, le dicen dominadas. De hecho, esto se conocen como pull-ups y son muy fuerte porque uno en esa barra no carga, a pesar de que está cargando su propio peso, usted está cargando su propio peso, pero en los brazos, ¿cierto? Si usted pesa 80 kilos, usted está jalando 80 kilos. Entonces eso se hace un peso muy fuerte para una persona principiante. Por esa misma razón no se le recomienda hacerlas. Entonces, ¿cómo se hacen? Se hacen con elásticos, se hacen con bandas, se hace con poleas, máquinas de poleas altas que pueden manejar tabletas o lo que llama uno las panelitas esas que uno les pone el clavo y jala 20, 30, 40 libras, pero no está jalando el peso corporal que es muy, muy alto. No sé si me estoy haciendo entender en esa parte. Si alguna duda, me preguntan, por favor. Dudas, preguntas. Por mi parte no, profe. Me ha quedado claro. Muy bien. Bien, entonces tenemos que hay que implementar técnicas de cultura física para la prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad del desempeño laboral. Esto es sencillo, muchachos, no se me vayan a embolatar con ese criterio de evaluación. Este criterio de evaluación lo que dice es que usted debe implementar técnicas de cultura física. O sea, ¿qué son técnicas de cultura física? Hábitos que le permitan a usted prevenir riesgos ergonómicos. Entonces, dentro de los riesgos ergonómicos y esos hábitos, no solamente es hacer ejercicio en la casa o hacer ejercicio en el gimnasio, sino que ustedes también comiencen a implementar una serie de actitud física en relación a su campo laboral. Digamos, si ustedes se mantienen mucho tiempo frente a un computador, sentados en una silla frente a un escritorio, ustedes deben darse cuenta de que ese estado de quietud, ese estado de lo que nosotros llamamos de no actividad física, de no generar gastos energéticos por movimiento muscular, es supremamente dañino para el organismo. O sea, el sedentarismo como tal, que así es el nombre correcto, el ser sedentario, sedentario quiere decir, cuando nosotros hablamos de actitud sedentaria, nos referimos es a las personas que tienen trabajo donde no se mueven demasiado, ¿cierto? Posiblemente a ustedes les toque hacer mucho trabajo, digamos. No, profe, lo que pasa es que a mí me toca a veces traer ciertos elementos de la bodega al tercer piso, al cuarto piso, me toca bajar no por el ascensor, sino que me toca bajar por escalera. Eso no es una actitud sedentaria. ¿Por qué no es una actitud sedentaria? Porque ustedes se están moviendo todo el tiempo. Puede que ustedes no cumplan con los requerimientos de actividad física, pero ustedes no son sedentarios. ¿Qué es una persona sedentaria? Las personas que tienen actividad por más de 2 horas en estado de quietud. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, lo que les acababa de explicar ahorita, que ustedes se sientan frente a un escritorio y comienzan a teclear ahí, a pesar de que ustedes están moviendo sus manos y están leyendo y están gastando el cerebro, el estado de quietud de su tren inferior genera procesos inflamatorios que van a terminar en enfermedades que ya ustedes conocen, como hipertensión, diabetes y una cantidad de cosas. Ya eso está investigado, ya eso está, se han hecho los estudios que han demostrado que la poca actividad física dentro del ámbito laboral genera procesos de enfermedad.
Entonces, cuando nosotros hablamos acá de prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales, entonces hablamos de que no solamente usted debe hacer cultura física desde el movimiento que les acabo de explicar, sino que también ese estado laboral en la que ustedes a veces no cumplen con los requerimientos de ergonomía. Ustedes saben que la ergonomía es la que se encarga de estudiar el sitio de trabajo y las formas anatómicas que favorecen esas funciones laborales. Entonces, si yo tengo claro eso y ustedes se sientan frente a un escritorio donde la pantalla o el teclado está muy alto y ustedes tienen que alzar demasiado las manos, eso no es ergonómico. Donde ustedes tienen una silla demasiado alta y sus piernas quedan colgando, eso no es ergonómico. Donde ustedes, el espaldar de su silla está flojo y se deja ir hacia atrás, o sea que usted no se puede recostar al espaldar, eso no es ergonómico. ¿Por qué? Porque a largo plazo, ese estado de quietud en el que usted tiene unas posiciones inadecuadas van a generar procesos de inflamación muscular. Por eso es que mucha gente comienza a sufrir de túnel carpiano, de problemas lumbosacros, de problemas de espalda alta y de problemas de circulación en grupos musculares del tren inferior. Entonces se hace necesario que ustedes aquí, en este punto, en este cuarto punto de los criterios de evaluación, ustedes implementen técnicas de cultura física. Yo les diría un ejemplo, revisar mi lugar de trabajo y graduar la silla a la altura necesaria correspondiente a mi talla, ¿cierto? Visualizar que el computador esté en la línea de visión recomendada por todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Todos los procesos de ergonomía deben estar relacionados en eso. Ahora, en lo psicosocial, que recuerden que lo psicosocial tiene que ver más bien con todo mi entorno, o sea, yo como individuo, cómo me desempeño en el entorno y cómo el entorno me afecta, ¿sí? Recuerden que nosotros somos seres sociales y por ser seres sociales, nosotros tenemos que interactuar con el entorno. Por eso la competencia de este resultado de aprendizaje se llama promover la interacción idónea. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros interactuamos con el ambiente, tanto social, psicológico y físico, y eso nos va a afectar sea de forma positiva o de forma negativa. ¿Quién decide eso? Pues el entorno y yo como persona, si recibo o no recibo las indicaciones o decido hacer o tomar decisiones que me permitan cambiar ciertas cosas que pasan en mi entorno laboral. Entonces, lo psicosocial tiene que ver en cómo me comporto yo y cómo me afecta ese entorno en el que estoy, ¿cierto? Entonces, digamos, si hay un ambiente en los que no hay un trabajo en equipo donde otros se apoyan y dejan el trabajo a expensa del otro, ¿eso cómo me afecta, cierto? Entonces, dicen, pero es que eso no depende de mí. No, hay muchas cosas que dependen de mí. O sea, ¿cómo tomo yo la actitud positiva ante esto? Ahora, ya sabemos que la actividad física mejora el estado anímico del ser humano. De ahí la responsabilidad de una buena pausa activa cuando estamos nosotros en este entorno laboral. Entonces yo digo, si yo comienzo a tener mal genio, ¿qué me puede favorecer a mí bajar ese mal genio? Una pausa activa. ¿Qué es una pausa activa? Son esos ejercicios o esas pausas que se hacen de cortas de 5 minutos en las que yo puedo realizar actividades diferentes y que favorezcan la mejora de ese estado de quietud en la que me encontraba, ¿cierto? Las pausas activas dependen del sitio laboral. Las pausas activas para una persona que está quieta todo el tiempo, las 8 horas, no es las mismas que van a tener una persona que está en una bodega cargando o levantando cosas, ¿cierto? Entonces hay que tener eso. Eso tiene que ver con esta complejidad del desempeño laboral y eso tiene que ver con los riesgos de ergonomía y todo lo que tiene que ver con psicosocial. Es cómo asumo yo esa responsabilidad que tengo como trabajador o como empresario o como emprendedor dentro de mi sitio en el que me desenvuelvo laboralmente. ¿Dudas hasta ahí? No sé si tienen alguna duda respecto a esta parte de técnica de cultura física. Pienso que esto es más lo que ustedes puedan hacer directamente de sus cambios de vida a favor de la salud en su entorno laboral
y su desempeño y su entorno psicosocial. Profe, yo puedo hacer actividad física. Ustedes no necesitan en su lugar de trabajo a alguien que les esté enseñando a hacer pausas activas. Las pausas activas las podemos encontrar en muchos documentos y en la internet. Pero en relación a lo que ustedes hacen, digamos, yo hago pausas activas para personas que cargan para una empresa de licores, y esa gente está en bodega todo el tiempo. La actividad que se les lleva a ellos son actividades recreativas. ¿Por qué actividades recreativas? Donde ellos se salgan del mundo en el que están, porque ellos ya tienen un trabajo físico duro, ¿no? Ellos tienen que estar levantando, cargando cosas. Entonces yo no puedo llegar a colocarles actividades físicas que van a causar más cansancio. Aunque las evidencias señalan que el mero hecho de que yo cambie la actividad que ellos realizan por otra actividad, así sean de gasto de energía, favorece la recuperación y y la pérdida del estrés o la disminución del estrés de la persona, simplemente porque la actividad se la cambiaron, o sea, no necesita de mucho. Pero yo sí hago la salvedad en el sentido en que prefiero llevarles cosas recreativas. Recuerden que ser recreativa no quiere decir que no sean físicas, porque el jugar, el rompe la bomba, quítale el moño al compañero o la lleva, o cualquiera de esas actividades que son lúdicas, pero que también son muy físicas. ¿Por qué? Porque trata de correr, de evitar que el otro te toque, de que te arrebate algo, te arrebate el pañuelo. Cosas como esas generan una serie de gasto de energía, pero también un aumento en la producción de dopamina que van a favorecer el estado de emocional favorable para el deportista, ¿cierto? Entonces, o para la persona. Entonces, ahí es bueno que ustedes también exploren esa parte de lo que es plantear la cartilla de cultura física, ¿sí? Bueno, la descripción de la evidencia, como ustedes me imagino que ya han estado buscando dentro de los recursos que tienen para presentar la evidencia, ya les mostré que hay dos cartillas, una que es los test de valor de condición física, y hay otra que es el de cultura física como tal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que leerlos. O sea, ¿por qué hay que leerlos? Porque esos dos libros son los que le van a permitir a ustedes tener el conocimiento adecuado para que puedan realizar las actividades que le está proponiendo la guía. Entonces, miren que dicen que la cartilla se denominará, o sea, así se va a llamar el producto, técnica de cultura física en el desarrollo o en el desempeño laboral. Si el nombre ya dice que es técnica de cultura física en el desempeño laboral, quiere decir que toda la actividad que usted desarrolle, los ejercicios, siempre vayan en pro de ¿qué? De mejorar la actitud laboral que ustedes tienen. Entonces dice que para elaborar esta cartilla debe tener en cuenta la revisión de los materiales de formación disponibles en la plataforma. Ya les dije que ustedes tienen dos cartillas allá en la plataforma, dos documentos muy buenos, que no pasan de 20 hojas, que son el test físico y la técnica de cultura física, que es otra cartilla bastante grandecita, pero muy interesante. Viene con la descripción y con los conceptos bastante concretos y claros, lo cual les va a favorecer a ustedes una buena producción de una cartilla elegante y ante todo con todos el contenido requerido para que ustedes puedan mantener un programa de condición física que favorezca ese desempeño laboral. Mire, yo le voy a dar un ejemplo de desempeño, de actividad de desempeño laboral. Con ustedes nos toca virtual, pero yo tengo fichas que son presenciales. A mí me toca trabajar con los muchachos de redes eléctricas, ¿cierto? Y me ha tocado trabajar con los muchachos de construcción, como también me ha tocado trabajar con los muchachos agropecuarios. Una de las dificultades que tienen los muchachos de agropecuaria es que, a pesar de que haya de pronto un encargado en seguridad y salud en el trabajo, el hecho de uno poder tener herramientas para trabajar en el campus que sean ergonómicas es muy difícil. ¿Por qué? Porque si ellos están en revisión del material genético de una planta o están revisando el contenido químico del suelo,
tienen que estar todo el tiempo agachados. Entonces, si ellos están todo el tiempo agachados y no tienen actitud física o una condición física favorable, al cabo de una semana van a comenzar a sufrir de dolores de espalda, van a tener cansada la espalda lumbar, la espalda cervical, y eso va a propiciar que aparezcan enfermedades asociadas a esa mala postura, ¿cierto? Entonces, yo no puedo cambiarle su lugar de trabajo, porque ¿cómo hacemos para que ellos puedan estar sentados de una forma cómoda, con una espaldar correcto, con una altura correcta? No se puede porque estamos en el campo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo ejercicios que favorezcan esas posturas. Entonces, estamos realizando desde el gimnasio actividades que le favorezcan a esas personas, como cuáles: hacer sentadillas en los ángulos que ellos utilizan, hacer peso muerto, que es un ejercicio que favorece mucho al desarrollo de la musculatura posterior, tanto de la espalda como del tren inferior, de las piernas, y eso ha hecho que los muchachos se sientan menos cansados a la hora de estar en una posición agachada, ¿cierto? Y eso ha permitido que ellos se sientan mucho mejor. Eso en esa parte. Es lo que hemos trabajado hace más de 4 años con cultura física desde el SENA. Con los muchachos de redes, de redes eléctricas y con los de construcción, los de redes eléctricas teníamos un problema. Teníamos a niñas trabajando construcción y redes. La mayoría de estas personas que trabajan en estas redes tienen que subir los postes donde están todas las terminaciones eléctricas. Entonces, ¿qué tocaba? Que ellas, la mayoría de esas muchachas presentaban poca capacidad en el tren superior, o sea, en los brazos, para subir el poste, a pesar de que ellos tienen unos estribillos que les permite subir con más facilidad, pero aún así ellas tenían que jalar una de las fases de ese ejercicio, subir postes, que ellas tienen que jalar con los brazos. Entonces, a ellas se les hacía un plan de entrenamiento asociado a la ganancia de fuerza del tren superior. Entonces, ¿con qué intención? De que ellas mejoraran la posibilidad de subir el poste. O sea, porque está muy bien que ella suba el poste, pero si no tiene la condición física, va a subir cansada. Y cuando una persona está cansada y tiene que estar tratando con redes eléctricas, que la mayoría de esas son redes de alto voltaje, entonces imagina una persona cansada haciendo, manipulando fuentes eléctricas, posiblemente puede generarse una descarga eléctrica. Y por eso la persona que sube tiene que subir descansada. Ah, profe, pero es que ahorita tenemos escaleras, tenemos camiones que suben con grúas. Sí, eso las tienen en el casco urbano, pero la mayoría de estos muchachos que hacen práctica o que entran a trabajar con una entidad eléctrica, normalmente les toca irse a zona rural. Es tanto que ellos viajan en sus propias motos a zonas rurales y tienen que hacer todas las revisiones eléctricas y tienen que hacerlo con cosas que son rudimentarias, o sea, del siglo pasado. Y de ahí entra la fuerza bruta. Entonces, esa fue lo que utilizamos con ellos. Lo mismo pasó con los muchachos de construcciones, que a pesar de que ahorita hay mucha tecnología para construir casas y cosas, pero en la realidad del ambiente en el que nos desenvolvemos no es así. Entonces, miren cómo nosotros ajustamos el plan de entrenamiento, que lo hacemos directamente con los muchachos y le hacemos la claridad de lo que queremos buscar con ellos. Es esta forma, ¿no? De poder concretar con ellos la realidad de su entorno laboral. O sea, esto es lo que tú tienes, esto es lo que necesitas. Y parece tonto, pero digamos, pero una persona que no está acostumbrada a eso, y yo lo digo porque la mayoría de ustedes se enfrentan a una vida como esta cuando entran al SENA. Pero haciendo un trabajo de recopilación de información en el entorno del Bajo Cauca antioqueño, en este caso Caucasia, nosotros hacíamos un seguimiento desde la actividad física a los pescadores y trabajadores de finca en la zona rural del municipio, y nosotros encontramos que las adaptaciones fisiológicas que tienen las personas de estos lugares es unas adaptaciones muy propicias para lo que ellos hacen, ¿cierto? Entonces encuentran que los vaqueros, que los pescadores, que los que trabajan en el campo tienen una condición física y un desarrollo muscular y óseo muy bacano, muy chévere, pero porque ellos han generado una adaptación desde que son niños. La mayoría de los campesinos no son campesinos a los 40, 50 años, son campesinos desde que nacen, ¿sí? Entonces ellos tienen una adaptación, pero nosotros que vivimos en la ciudad, en el pueblo, no tenemos esas adaptaciones, y por eso de ahí el que tenemos que hacer
todo esto que les estoy planteando ahorita. De hecho, me parece interesantísimo el que ustedes puedan realizar un plan de entrenamiento sin ser profesores de educación física, sin ser entrenadores deportivos. Ustedes puedan generar su propio plan de entrenamiento que vaya a favorecer el estado en el que ustedes se encuentran laborando. Entonces, como les decía, ahí van a tener esos dos libros. Uno que es el test físico, que lo que viene a explicar qué es un test y cuáles son los tipos de test que ustedes van a realizar. Y tiene el otro libro o el otro documento que es técnica de cultura física en el desempeño laboral, que lo que hace es darle claridad a ustedes de lo que es la cultura física o el ejercicio físico en el desempeño laboral con la intención de mejorar las condiciones en las que nos encontramos. Estos aquí lo que hace es simplemente señalar quiénes son los autores de esos dos elementos. Posterior a la revisión del material, dice acá, deben diligenciar los test de acondicionamiento. ¿Qué quiere decir? Que ustedes deben realizarse los test de acondicionamiento. Yo les voy a hacer una recomendación. Si ustedes en algún momento sienten que no pueden hacerlo ustedes, pídanle la ayuda a alguien para que les facilite la labor, ¿no? Digamos, a mí me ha tocado hacerle test a otras personas, porque me dicen, profe, es que yo si hago el test solo, yo no lo aguanto. Digamos, el test de Cooper, que es el test de los 12 minutos. Me dicen, profe, es que si yo me pongo a correr 12 minutos, yo a los 6 minutos ya estoy parando porque a mí no me da la voluntad. Pero si usted me está acosando ahí diciéndome, vamos, que usted puede, yo soy capaz de aguantar los 12 minutos. Listo. Bueno, si usted siente que no es capaz de hacer el test de Cooper solo, pues pídale el favor a alguien, ¿sí? Para que le colabore haciéndole el seguimiento al test de Cooper. Con los test hay que tener cuidado y es que no debemos alterar la información. Recuerden que el test es simplemente un mecanismo para que yo pueda realizar o conocer la realidad en la que se encuentra mi estado físico. Yo no tengo que echar mentiras. Ustedes no tienen que decir, profe, hizo 20 y me va a decir, no, profe, hice 40. O sea, ahí no me está echando mentira a mí, te la está echando a ti. Y a la hora que vayas a aplicar tu plan de entrenamiento no va a ser coherente con las necesidades que tiene tu cuerpo. Entonces, de ahí que sean muy honestos con ustedes mismos, ¿sí? Esto es una realidad. De hecho, yo cuando me hago los test, que no los hago yo solo, hay un entrenador que los hace, me hace los testeos. Yo intento siempre ser muy real con mi información porque más adelante me cuesta cumplirla. Les voy a explicar. Nosotros hacemos un test de fuerza en el gimnasio para mirar qué cantidad de fuerza tengo yo. Y yo a veces llego muy emocionado al ejercicio y soy capaz de levantar una cantidad de peso en sentadilla que raya pues en el nivel que tengo. Digamos, yo he marcado RM de 190 kilos, 201 kilos, 220 kilos. Pero cuando yo voy a entrenar con esos pesos que me da mi RM como test, resulta que mi fuerza no está coherente a eso, ¿cierto? Entonces miren que hasta cuando yo estoy emocionalmente animado, puedo alterar el RM o el test de tal manera en que me voy a perjudicar más adelante. ¿Por qué? Porque como estaba muy emocionado, bastante positivo ese día levanté más peso que nunca y resulta que los otros días que vienen ya estoy normalito y resulta que cuando voy a entrenar ya no me dan los pesos porque ese peso es muy alto, ese peso se sale de la capacidad que tiene mi músculo. Entonces yo tengo que tener siempre pendiente eso. Los test, entre más reales sean, es mucho mejor para mí como atleta para poder continuar con un plan de entrenamiento. Lo que debe tener la evidencia, diligenciamiento del test, diligenciamiento de la ficha antropométrica, que ahorita se las muestro, selección del ejercicio de acondicionamiento físico. Recuerden, tienen que seleccionar los ejercicios de acondicionamiento físico para posteriormente realizar un plan de acondicionamiento. O sea, hay dos momentos. Un momento en el que ustedes seleccionan de una paleta de ejercicios los que ustedes necesitan para luego hacer un plan de acondicionamiento físico. O sea, ustedes van a diseñar un plan para entrenar y mejorar su condición física. Esto debe tener en cuenta que
la condición física que arrojó los test que ustedes se realizaron y la ficha antropométrica que ya les dije que les iba a mostrar. Igual ustedes la tienen ahí en la plataforma. Implementar la cartilla estrategia de actividad física. Ustedes van a escribir todo lo que ustedes hicieron ahí, van a anexar todas las fichas, los resultados de las fichas para que yo pueda interpretar la información que ustedes me están entregando. Implementar en la cartilla técnica de cultura física como pausas activas. Recuerden lo que les estaba hablando, para mejorar el desempeño laboral según la naturaleza y complejidad del área ocupacional. Dentro de la misma cartilla deben aparecer las pausas activas que ustedes implementarán en su sitio laboral. ¿Con qué intención? De que ustedes no comiencen a tener patologías asociadas al sedentarismo, ¿sí? Producto entregable, la cartilla, en el formato que desee. Particularmente yo les pediría que lo hicieran en PDF porque no requieren de ningún software ahora, si ustedes tienen ese software que hacen los libritos que uno puede pasar la hojita, bacano, a mí me gusta. Yo me tramo con facilidad con ese software porque me parecen bonitos, pero en este caso me interesa el contenido de la cartilla. Una buena portada, bien bonita, pueden ambientarla con sus propias fotos, o sea, no tienen que estar descargando fotos de la internet porque ustedes desde la misma realización de los test, de los ejercicios, y pueden ir sacando fotos para la portada, para la ambientación de cada ejercicio y todo, ¿listo? Instrumento de evaluación, como le dije, la evidencia es una evidencia escrita que es la que ustedes van a entregar, que es una cartilla de técnica de cultura física. Forma de entrega, van a colgarlo en la plataforma en el link que ya ustedes conocen. Esto es todo lo que tiene que ver en el formato de desarrollo de la evidencia. Aquí está el primer formato de asociación a la evidencia, ¿cierto? Este es transversal, cartilla, y este es el formato de test físico. El formato de test físico, miren que viene, uno, con los datos personales de ustedes. ¿Qué quiere decir? El nombre, fecha de nacimiento, la estatura en centímetros, el peso y la edad. El peso, por favor, lo más real posible, porque del peso y la estatura sale el índice de masa corporal. Tipo de sangre. El tipo de sangre también debe llevar el RH para que también lo coloque. Y teléfono, por si alguna cosa, pues se requiere llamarse al paciente después de haberse hecho pruebas. Entonces, las pruebas a realizar, las puede realizar en 2 intentos. ¿Qué quiere decir? Que las hace hoy y la puede hacer mañana. No puedes hacer los 2 intentos en el mismo día. ¿Por qué no puedes hacer los 2 intentos en el mismo día? Porque cuando tú haces un intento, ya desgastaste tu músculo, tu cuerpo, tus energías para volverlo a repetir. Entonces se recomienda que la persona lo vuelva a repetir a los 2 días o por lo mínimo a los 3 días de que ya haya descansado. Porque digamos, si usted hace un test de sentadilla y usted al otro día dice, no, lo voy a volver a hacer al otro día, pero usted al otro día amanece con daño muscular, o se va a amanecer con dolor. Sí, eso se conoce como daño muscular de aparición tardía. Y ese dolor no le va a permitir hacer la prueba. Entonces es mejor volverlo a hacer a los 3 días de haber hecho la actividad, que ya se le haya pasado el dolor que generó la actividad que hizo. Entonces tenemos flexión de brazo, que eso se va a hacer en 1 minuto. Todo esto se va a hacer en 1 minuto, ¿cierto? Abdominales en 1 minuto. Lumbares en 1 minuto. Agilidad. Todo esto está explicado en el libro. Ahora, si ustedes no entienden el test en el libro, por favor, se comunican conmigo para yo explicarle en qué consiste el ejercicio. Pero esto ya está descrito en el libro, en el documento que aparece en la plataforma. Agilidad, lanzamiento del balón medicinal. El balón medicinal, muchachos, es un balón que tiene peso por dentro. Algunos vienen con plomo, otros vienen con arena y otros vienen con material pesado, pero siempre trae algo por dentro que lo hace pesado. Por eso se llaman balón medicinal, pero ahorita se conocen como fitball, que son balones para trabajo de fit, o sea, para trabajo de fuerza, y se usa mucho en los gimnasios de CrossFit. Son esos balones. Aquí no les están pidiendo con qué balón lo van a hacer, pero sí les voy a decir que el balón que escojan para el primer resultado es el mismo que van a escoger para el segundo resultado. ¿Qué se va a medir acá? Digamos, usted se para
en una raya y con el balón va a lanzarlo lo más lejos posible. Ese para el primer momento que ustedes van a hacer y posteriormente deberían repetirlo y se supone que deben haber mejorado. Por eso se vienen estos dos resultados, porque este es el primer resultado que se toma y el segundo resultado debe mostrar mejoría. Ese sería lo del balón medicinal. Velocidad de los 50 metros, sucede lo mismo. ¿Qué van a hacer en los 50 metros si yo me gasté, póngale 10 segundos para recorrer 50 metros? Si yo me gasto 9 segundos en la segunda toma, quiere decir que he logrado una mejoría, pero estos resultados entre uno y el otro tienen que tener una distancia de entrenamiento. Este test ustedes deben de volverlo a repetir al mes. Cuando ustedes hagan su plan de entrenamiento, apliquen su plan de entrenamiento y estén juiciosos haciendo y siguiendo la metodología que escogieron, al mes ustedes deben de volverse a hacer este test y este test tiene que haber dado positivo. O sea, ya deben estar mucho mejor que como estaban acá. Eso es lo que conoce uno, evolución, ¿sí? Bien, entonces tenemos... test del escalón, ese test ya viene con su baremo, ya ustedes pueden saber cuánto cuesta. Y el test de Cooper, que es el que les acababa de hablar ahorita, que es el test de los 12 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted deberá correr una distancia prolongada en 12 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes en 12 minutos van a intentar correr el máximo de distancia. Ese máximo de distancia que ustedes deben de llevarlo contado, o sea, cuántos metros recorrí en 12 minutos. Algunos hablan de 2.800 metros, otros hablan de 3.200 metros y ya eso los coloca en un estado de excelente. Entonces, esas personas tienen un estado físico, pero en el libro, en el documento aparecen cómo ustedes van a calcular el consumo de oxígeno máximo, o sea, la cantidad de oxígeno que su cuerpo gasta o necesita cuando usted está haciendo ejercicio. Eso le permite a uno saber si la persona tiene condición física o no. Y eso se encuentra en el libro y se los explica de una forma muy sencilla. Y con eso ustedes pueden indagar cómo están a nivel de estado físico, de rendimiento aeróbico, o sea, de rendimiento de larga duración. Por eso son 12 minutos. Eso en esto que tiene que ver con los test físicos. Miren que aquí están solamente los test. Tenemos acá unos datos personales, pero aquí están la ficha donde ustedes van a llenar los resultados. Esto tiene que ver con los test. Estos son los test de condición física. Pero esta segunda que tenemos acá se llama formato de ficha antropométrica. Los formatos de ficha antropométrica lo que hacen es medir eso lo que hace es tener un dato de las mediciones o las medidas que tiene mi cuerpo, ¿cierto? Y ahí se van a hacer ciertas tomas de medidas que se las voy a mencionar ahorita. Vuelve de nuevo con los datos personales, que son los mismos que están ahí arriba, datos personales como nombre, fecha de nacimiento, estatura. Aquí tenemos entonces la estatura, vuelve lo mismo en centímetros, o sea que si usted mide 1,60 m, usted va a colocar 160 centímetros. El peso es en kilogramos. Y la edad, bueno, esto de peso ya no se usa, esto se llama masa corporal, que se refiere a la cantidad de volumen que tiene mi cuerpo. Y la edad que ustedes tienen en años, el grado, tipo de sangre, ya les dije con el RH de una vez, teléfono y las principales medidas corporales. Aquí se van a tomar las diferentes medidas corporales teniendo en cuenta el tren inferior y el tren superior, pero también los laterales, ¿no? Derecho, izquierdo. Entonces tenemos los perímetros de bíceps. Muchachos, cuando hablamos de perímetros, nos referimos a que ustedes tomen con una cinta métrica, no sé si ustedes conocen la cinta métrica, pues yo tengo una acá que es hecha en fibra de vidrio. Esa nosotros la usamos porque yo soy antropometrista. Pero ustedes pueden utilizar una cinta métrica de la que se utilizan para tomar las medidas en confección. Cuando les van a hacer un pantalón, una camisa, hay una cinta métrica flexible que es como de plástico. Esa les sirve a ustedes para tomar. El perímetro, ¿qué quiere decir? Que ustedes van a tomar el contorno de ese músculo o de esa zona
Y lo que de ese contorno, como cuando usted le está midiendo para tomarle cómo va a quedar de ancho el cuello o la manga, así mismo lo van a hacer. Entonces, ¿dónde lo van a tomar? Eso también aparece ahí en la toma de datos y lo muestran los muñequitos, ¿no? Las imágenes traen la medición, pero se los recuerdo para que ustedes lo tengan claro. Entonces, ese perímetro se refiere a eso, a medir el contorno de ese segmento corporal. Entonces tenemos perímetro del cráneo, se van a tomar el contorno de la cabeza, tomado desde la mitad donde queda la frente hacia la parte de atrás, o sea, todo el contorno o el hemisferio del cráneo, pasando por la parte superior de la ceja. Ahí van a tomar ustedes el perímetro del cráneo. El perímetro torácico lo van a tomar envolviendo con la cinta métrica la caja torácica. ¿Dónde se debe colocar la cinta métrica? Por encima, un poquito por encima del pezón, tanto de hombres como de mujeres, ¿sí? Por encima del pezón y que pase por debajo de las axilas. No lo vamos a tomar por encima de los hombros, sino por debajo de las axilas, o sea, no vamos a tomar los brazos, solamente la caja torácica. Cuando decimos normal, quiere decir que usted va a estar tranquilo, relajado. Luego se va a tomar la misma medida, pero le vamos a pedir a la persona que inspire, o sea, inyecte aire en los pulmones para que se expandan la caja torácica y usted pueda tomar también el perímetro de esa zona. Perímetro del bíceps. Recuerden que el bíceps, aquí no dice, pero yo supongo que debe ser así. El bíceps se refiere al músculo que está en el brazo, perdón, y ese brazo en la parte anterior. Entonces, el bíceps es el músculo que está en el brazo que hace la flexión del codo. Vamos a tomar ese contorno, ese perímetro. ¿Dónde lo vamos a tomar? Lo vamos a tomar en la parte donde se hace el bulto más grande de ese brazo. Entonces, usted coge el brazo derecho, bueno, donde usted vea el bultico más alto, ahí va a tomar la medida. Eso se lo estoy diciendo de la forma sencilla, porque de la forma que solicitamos nosotros en antropometría, lo que hacemos es medir la palanca del brazo, ¿sí? Medimos la palanca del brazo desde la parte superior de los cóndilos del húmero hasta los cóndilos inferiores, donde se junta con la ulna y el radio. Ese tamaño de ese hueso lo divido en dos, o sea que si me da 20 centímetros, la mitad va a ser donde de 10, entonces ahí tomaría yo la medida. Pero como no tenemos esa capacidad, porque eso lo hacemos nosotros con antropómetros, entonces, ¿qué les voy a pedir yo? Simplemente que ustedes revisen dónde se ve el bultico más alto del bíceps y ahí toman la medida, ¿cierto? ¿Cómo se debe tomar? El perímetro, la parte del antebrazo, perdón, del brazo, pero donde se vea más ancho. Profe, ¿va a estar contraído? No, esa parte del perímetro del brazo lo vamos a tomar, ahí aparecen derecho, izquierdo, ¿no? Dice derecho, izquierdo, y ese derecho, izquierdo es relajado, o sea, que usted tenga el brazo colgando y el compañerito le mide. Se van a tomar los perímetros del bíceps, tanto de derecho como de izquierdo, pero luego van a hacer otra toma. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer contraído. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a decir a la persona que contraiga el bíceps, que haga la contracción y usted toma. Como cuando la persona está haciendo culturismo, que aprieta el brazo para que se lo vean gigante. Bueno, cuando la persona aprieta el brazo, usted le toma el contorno, donde se va más grande, más ancho, y ahí anota. Si da, digamos, normalmente una persona que entrena en gimnasio está entre 35 a 40 centímetros de contorno o de perímetro en ese brazo. Y normalmente debe dar el mismo dato. Si da 41 en la derecha, debe dar 41 en la izquierda. Porque recuerden que en la estética corporal siempre buscan la simetría. Pero una persona normal como ustedes y como yo, puede aparecer con 35 en uno y con 34 en otra, o con 36 en la otra, ¿cierto? Hay una descompensación, pero porque nosotros no entrenamos todo el tiempo, sino que nosotros hacemos actividades y siempre hay una prevalencia del brazo o de la región que nosotros utilicemos más.
digamos, yo soy zurdo, entonces yo uso más la zurda que la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo más desarrollado el brazo izquierdo, ¿cierto? Pero hay otros que son derecho y tienen más desarrollado el derecho. Entonces, eso es normal que pase, así que no se vayan a asustar si encuentran que tienen 1 centímetro y medio de diferencia de un brazo con el otro. El diámetro biacromial y perímetro de cintura, bueno, el diámetro biacromial, no sé, el diámetro tiene que ver es con la distancia que hay entre los huesos. Yo voy, esperen un momentico, voy a buscar un aparatico para mostrar. Bueno, tengo un problema con mi cámara que no me deja conectar. Pero entonces les iba a mostrar con lo que yo tomo los diámetros de los cóndilos, tanto de la zona humeral como de la zona de rodillas o de codos, pero no tengo acceso a mi cámara, no se me deja conectar, no sé qué pasa ahí. Pero entonces, bien, entonces, cuando hablamos de diámetros de biacromial, ¿qué quiere decir? Les voy a mostrar entonces, voy a buscar acá para compartirles una imagen que me permita ambientarle a ustedes con qué lo debemos hacer. Plicómetro o pie de rey. Eso que ustedes ven aquí, bueno, voy a mostrarles, este es el que típico que la gente usa, esto se conoce como pie de rey. Yo tengo uno, ese era el que le iba a mostrar, esto realmente no vale sino 2.000 pesitos ¿sí lo alcanzan a ver, muchachos? Sí, profe. Listo. Este pie de rey no vale sino 2.000 o 3.000 pesitos en se me escapa eso, donde venden cosas para la construcción, esto, en una ferretería. Porque eso no es un antropómetro como tal, esto es un plicómetro de pie de rey. Realmente se utilizan para medir diámetros de tornillos, de tuercas, pero a ustedes les va a servir mucho.
¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros calcular la distancia que hay entre mis huesos, ¿cierto? La distancia que hay digamos, en el caso de cuando hablamos de diámetro, hablamos precisamente es de la distancia que hay entre hueso y hueso. Y en este caso estaríamos hablando, si estamos midiendo la muñeca, estaríamos hablando entonces del número de la ulna y el radio, que son los que están en el antebrazo. Entonces, ese sería el aparatico. Y esta es la cinta métrica que yo le digo que nosotros manejamos. Esta es sencilla como la que se utiliza en la parte de costura. Más o menos ese sería esto. Ustedes pueden utilizar una normal. Yo les iba a mostrar una normal aquí, pero lastimosamente no tengo cómo conectarme a la cámara. Entonces, la evidencia no les está pidiendo a ustedes, volvemos de nuevo acá, la evidencia no les está pidiendo a ustedes que tomen sino apenas el diámetro biacromial. Entonces, voy a buscar acá diámetro biacromial para que ustedes sepan dónde se va a tomar, aunque en el libro aparece. El diámetro biacromial, como dice, es el acromio, ¿no? Entonces, este aparato el acromio, voy a buscar aquí una imagen que me quede más fácil. Bueno, aquí está esta. Miren, esto que están viendo acá, este es el que yo tengo. Esto es un antropómetro de medidas grandes. Yo tengo dos en mi casa que utilizamos para hacer mediciones. Ustedes no les va a servir el pie de rey para estas medidas biacromiales porque esto va a medir desde un acromión al otro acromión, o sea, del acromión del lado derecho hasta el acromión del lado izquierdo. Entonces, profe, ¿cómo podemos medir esto? Con la misma cinta métrica que ustedes tienen, lo que hacen es que cogen dos lápices y van juntando, pegan la cinta métrica a un extremo y el otro y van juntando hasta que les dé el dato. Y con eso ustedes pueden calcular qué distancia hay entre un acromión y el otro. No sé si me hago entender en esa parte. Mírenlo aquí, que también se ve. Esto es un antropómetro de altas medidas. Se hace para medidas grandes. Esto vale alrededor de 1.000.000 y algo. Entonces ustedes no tienen cómo hacer esto. Entonces simplemente con una regla, lo pueden hacer con una regla y dos lápices, o lo pueden hacer con la misma cinta métrica y dos lápices y hacer este ejercicio. ¿Sí me hago entender en esa parte o tienen dudas todavía? O sea, profe, los dos lápices los vamos a poner a los costados. Como A los para extremos, sí. Ajá, o como un punto de referencia ahí. Correcto. Y de ahí ustedes, Ahora claro, sí. que van a partir desde 0 centímetros hasta los centímetros que le den, Ajá. porque esa sería la idea. Y con eso, Bueno. el otro lo pueden hacer con una regla grande. ¿Se acuerdan que hay unas reglas grandes de 1 metro que utilizaba uno mucho en el colegio? El profe lo usaba para trazar en el tablero. Bueno, esas reglas también me sirven para medir estas medidas. ¿Por qué? Porque una regla de 30 centímetros no te va a alcanzar porque el ancho de la espalda, o sea, de acromión a acromión, es muy grande. Y si es un hombre, mucho más. Porque recuerden que los hombres son más anchos de la espalda. Entonces, necesitarán una medida más grande. Por eso les digo que siempre deben trabajar con una cinta métrica de 1 metro o con una regla de 1 metro para que puedan hacer este ejercicio. Se los estoy explicando porque sé que la única forma en que ustedes les tomen estas medidas correctamente con aparatos suficientes tiene que ser en un laboratorio de antropometría. Entonces, no lo vamos a tener, por esa misma razón les estoy dando más o menos herramientas para que ustedes lo hagan de forma casera. Está el perímetro de la cintura-cadera, que el perímetro de la cintura-cadera es simplemente hacer lo mismo que estaban haciendo con el cráneo, con el bíceps. Ya que estoy buscando aquí en redes, voy a buscar entonces perímetro de cintura-cadera para que ustedes lo vean mejor. Entonces, perímetro de cintura-cadera. Voy a aclararles algo para que no lo vayan a dejar pasar por alto.
El perímetro de cintura, la cintura, mucha gente lo confunde con la cadera. Dice, profe, pero es que esa es la cadera. No, esa es la cintura. No, esa no es la cintura. Esa es la cadera. Lo voy a explicar mejor. Miren en esta foto. La muchacha aquí se está tomando la medida en la cintura. Esta es la cintura, ¿cierto? No sé si alcanzan a ver el cursor mío, pero esto que se ve aquí donde está la cinta métrica es la cintura. Si usted baja la cinta métrica para acá a las crestas ilíacas o por encima de las crestas ilíacas o sobre en las crestas ilíacas, ya no es cintura. Ya usted estaría trabajando la cadera. Entonces, como no le están pidiendo cadera sino cintura, entonces usted la va a tomar ¿dónde? En la parte de arriba, por encima de las crestas, pero por encima, si ven acá, del ombligo. Normalmente el ombligo está en la mitad. Entonces, como el ombligo está ahí, miren que ella está colocando la cinta sobre la curvatura, por eso se llama cintura. ¿Qué es una cintura? Es una curvatura que se genera hacia adentro del cuerpo humano. Por eso en este caso, miren que aquí nosotros miramos la curvatura. Si nos vamos acá a otra imagen, vamos a mirar la curvatura donde está la persona. Profe, pero es que yo estoy gordito y no veo la curvatura. Entonces, miren que es lo mismo. Aquí, este gordito, miren dónde se la están tomando. Aquí le están tomando la cintura, pero no se la están tomando acá donde tiene la pantaloneta. Porque ahí donde tiene la pantaloneta es la cadera. La cintura es arriba, donde se hace por encima del ombligo. Aquí lo vamos a mirar. Mírenlo en este dibujo que se ve. Vean dónde están tomando la cintura. ¿Sí lo notan? Esta es la parte donde debo tomar la cintura. Por favor, miren acá en otro gordito. Miren dónde está el ombligo. Miren dónde le están tomando. Miren dónde está el pantalón. ¿Se le está tomando qué? La cintura. Esa es la cintura. Porque si hoy me dicen, profe, voy a tomarme la cadera, entonces la cadera se toma acá abajo, por encima de los glúteos. La cadera, cuando se toma la cadera, siempre se va a tomar el rebordete más alto del glúteo para que saber cuánto tiene la persona. Por eso ustedes ven que las reinas tienen de cintura 60 y de cadera 100, 90 o 100. Pero porque a ella le están tomando la cadera en las nalgas y le están tomando la cintura en la parte superior, por encima un poquito del ombligo. En este caso, mírenlo aquí en esta foto, ustedes lo ven. Que ese es un error que la gente comete mucho. Miren aquí en esta otra foto que lo pueden ver mejor. Esto es la cintura, para que no se equivoque. Profe, pero es que está gordo y yo no sé, no le encuentro la cintura. Pues póngala por encima del ombligo y ahí va a quedar la cintura. ¿Listo? Extensiones superiores. Entonces aquí también es lo mismo. Vamos a hacer lo mismo con extensión de los trenes superiores. Entonces tenemos derecha e izquierda. Simplemente es tomar la distancia que tienen esas palancas, ¿sí? Perímetros del muslo, bueno, yo creo que estamos ya como que redundando en lo mismo. Si le dicen perímetro, es simplemente de que ustedes van a tomar el contorno, como lo mostraba acá. Todo esto es perímetro. Todo esto es perímetro. ¿Por qué? Porque se está tomando alrededor del tejido. Entonces, por eso cuando dice acá perímetro del bíceps, es eso que yo les estaba mostrando. Miren que aquí este es el contorno del bíceps. Y si vamos acá, este es el contorno de cintura y este es el contorno de cuádriceps. Y este es bíceps contraído. Por eso cuando yo le decía a ustedes, cuando yo le diga a la persona aprieta, miren que la persona, ¿por dónde va a pasar usted la cinta? Por la parte superior más grande que tiene el bíceps. Eso es lo que va a hacer. Y lo mismo va a pasar con los otros elementos de la medición. Este es...
Y aquí, en longitud real y aparente de los miembros inferiores, aquí están tomando la longitud real de los miembros inferiores, ¿cierto? Pero a ustedes no le están pidiendo inferiores, le están pidiendo superior. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es simplemente tomar desde arriba, desde el acromio, en la parte superior del hombro, hasta la parte de abajo donde está en la punta de los dedos. Y eso es lo que ustedes van a tomar en esta medida que les aparece aquí. En lo que dice longitud, extensión del tren superior, que es la toma de los brazos. Eso que ustedes están viendo aquí. No es difícil, mírenlo acá como está haciendo la toma del tallaje. Esto sería lo que ustedes deberían hacer, desde el acromio hasta la punta del dedo más largo que usted tenga. Digo el dedo más largo que usted tenga porque hay personas que tienen que el dedo índice es mucho más largo que el medio, ¿cierto? Entonces ya ustedes lo que tienen que hacer es simplemente medir desde el acromio, desde la punta arriba de la cresta del acromio, hasta abajo del dedo más largo de su mano. Eso es lo que van a tomar en esta medida que ustedes están viendo aquí. Este que dice longitud, o perdón, distancia de extensión de la extremidad superior. ¿Sí? ¿Qué otra cosa haría falta aquí? Los perímetros, pero aquí sí quiero ya ir cerrando porque los perímetros de muslo, perímetro de pantorrilla, longitud de tren inferior, que fue lo que les estaba mostrando ahorita, y altura del pie. Esas medidas, como se las acabo de mostrar, miren, esta es la longitud real y aparente del miembro inferior, que es lo que está pidiendo ahí abajo. Y ahora les estaba mostrando las medidas antropométricas del Entonces, miren acá, en lo que tiene que ver con el bíceps, pero yo les estaba mostrando ahorita una que tiene que ver directamente con perímetros musculares. Entonces, acá en perímetros musculares, encontramos que van a tener también no solamente el de brazo, sino que van a tener también el de cintura, van a tener el de muslo, lo mostré ahorita, el muslo se va a tomar en toda la mitad, miren acá cómo se toma, en la mitad del muslo, o sea, donde ustedes vean que está la mitad del hueso del fémur, ahí ustedes van a tomar la medida, es esta misma. La pantorrilla es igual. ¿Dónde la vamos a tomar? En la parte más alta, igual que como se hace con el bíceps. La pantorrilla la van a tomar en la parte más ancha de ese muslo, de ese músculo. Mírenlo aquí, que siempre el antropometrista está buscando la curva más grande de ese muslo, de ese músculo, y va a tomar ahí. Esas serían las medidas que ustedes van a tener respecto a eso. Y se tiene que hacer también en el derecho, izquierdo, en ambos muslos y en ambas pantorrillas. Lo mismo pasa con la longitud del tren inferior, que también va de derecha a izquierda, y la altura del pie, que es lo mismo. O sea, la altura que tiene del pie hasta la parte superior del empeine. Eso es lo que van a medir.
Y aquí tenemos, muchachos, que este es el libro de test físico. Mire que solamente tiene 14 páginas y aquí encuentran todo lo que ustedes necesitan, que es un test, que se busca con él, realizar un test sencillo, los primeros pasos para hacer el test. Aquí en el test lo primero que le van a pedir a ustedes es el pulso, la frecuencia cardíaca, que ustedes puedan indagar sobre la frecuencia cardíaca, y la guía dice que ustedes tienen que tomarse la frecuencia cardíaca antes, durante y después, y deben de tenerlo dentro de la cartilla. Tenemos técnica de cultura física en el desempeño laboral, son 25 páginas, y aquí lo que ustedes van a encontrar es todo lo que tiene que ver con eso. Uno, la aplicación de los test, y otro, el que ustedes van a saber en qué consiste un componente de la actividad física, las ventajas, las técnicas de valoración, y aquí van a aparecer entonces los ejercicios, clases de ejercicio, las características de ellos, los beneficios de cada ejercicio y programas deportivos. ¿Qué quiere decir eso? Que les va a enseñar a ustedes o les va a mostrar cómo deben hacer un programa o de acondicionamiento físico con intención de mejorar su desempeño laboral. Listo. Y aquí aparece la recreación, que entre las recreaciones usted lo puede utilizar como pausas activas para que lo tengan también claro. ¿Dudas e inquietudes, muchachos? No, profe, no hay ninguna inquietud. Listo, muchachos. Entonces, si no hay inquietud, si no hay preguntas, yo pienso que debemos ir terminando ya para no alargar más la reunión. Si tienen alguna duda o inquietud, se lo pueden hacer saber a la profe Doris y ella me hace llegar la información, y yo estaré colgándole entonces informaciones que ustedes requieran para contestar o para resolver bien la evidencia. Listo. Profe, si usted se encuentra por ahí, pues ya para decirle que No, estamos. profe. Listo, muchachos. Entonces, no Profe, les... pregunta, profe. Sí, te escucho. Lo que pasa, profe, no sé si es que entendí mal, pero la actividad es individual, ¿verdad? Sí, sí, es individual. Ok, listo, era eso, profe. Muchas gracias. La actividad es individual. ¿Por qué es individual? Porque usted no puede planear un plan de entrenamiento o no puede organizar un programa de mejora de su condición física en grupo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el primer principio del entrenamiento dice de que todo ser es individual y único. Por esa misma razón, todo lo que usted plantee para mejorar tiene que ser en principio fundamental de la individualidad. Entonces, por esa misma razón, el plan de entrenamiento o el programa de mejora de la condición física tiene que ser individual. Listo, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, no, señor. Listo, muchachos, entonces no le quito tiempo para que ustedes puedan descansar un poco y, bueno, y colocarse ya a disposición de cumplir con los tiempos de la actividad programada. Bendiciones para todos y, bueno, tengan una feliz noche. Feliz noche. Igual, Feliz noche. feliz noche para todos. Buenas noches, gracias. A ti.